¿Qué harías si el consuelo más hermoso que recibes en tu cumpleaños resulta ser la trampa de una entidad oscura? En la celebración de Brookie, la barrera entre el más allá y nuestra realidad se rompió por completo. Presta mucha atención. Happy birthday, dear Bricky. Happy birthday To you. Make a wish. Make a wish. Make a wish. and many more. Right. Almost. Whoa. All right, Jackie. Oh, forgot. I don't want to know. I don't want to know the details. All right, here, honey. A girl's got to have a present. This is from me. Yeah. Did you know? Should we cut the cake? Yeah. Jackie, press its pause. Shut up. No way. That is not worth. That is not worth. La historia que estás a punto de ver comienza con un tinte de nostalgia profunda. Observa con cuidado. Ella es Brookie, celebrando un año más de vida rodeada de sus seres queridos. Sin embargo, la alegría se detiene en seco cuando en la habitación contigua, un juguete que se enciende por sí solo a todo volumen. No es ni siquiera un juguete cualquiera, es un camión de bomberos. El padre de Brookie, quien había fallecido recientemente, fue bombero y un ávido coleccionista de estos vehículos. Desde un punto de vista técnico, es sabido que los juguetes a batería pueden sufrir activaciones espontáneas debido a ciertas fricciones en los sensores internos, fallos en los contactos o incluso alteraciones por campos electromagnéticos en el ambiente durante una tormenta. Pero dadas las circunstancias y la precisión del momento, la familia no tuvo dudas. Era el padre de Brookie, haciéndose presente en un día especial. Pero las manifestaciones no se detuvieron en la sala. Esa misma noche, el fenómeno escaló hacia la intimidad de su habitación. A Brookie le habían obsequiado un oso de peluche modificado, el cual, al presionarlo, reproducía una nota de voz de su difunto padre. La cámara de seguridad la capta descansando cuando el dispositivo se activa de forma totalmente autónoma. El metraje posterior, grabado por ella misma, la vemos derramando lágrimas, grabando un testimonio emocional, convencida de que su papá estaba hablándole desde el otro lado. Era una escena conmovedora, hasta que la naturaleza real de la entidad decidió revelarse. I just missed a call from my dad. He's been gone. Like, I just heard his voice one more time.
Con el paso de los días, la supuesta calidez espiritual se pudrió, transformándose en un auténtico terror. Las puertas de la recámara de Brookie comenzaron a abrirse solas de par en par, desafiando toda lógica. ¿Cómo se abren? ¿Cómo varias al mismo tiempo, sin la necesidad de que soplara el viento? Nos genera más dudas que respuestas. En el estudio de lo paranormal, la combinación de golpes inexplicables y manipulación de objetos físicos marca exactamente las etapas 1 y 2 del desarrollo de una infección poltergeist. Fue entonces cuando Brookie comprendió algo espeluznante. Esto que estaba en su casa no era su padre. La demonología advierte sobre la existencia de entidades de bajo astral, conocidos como espíritus familiares o imitadores. Estos seres parasitarios observan a los individuos en duelo a lo largo de los años para aprender sus detalles, poder suplantar a los familiares fallecidos con una precisión alarmante, al grado de hacerla creer ciegamente que su papá estaba celebrando un cumpleaños con ella. ¿Será acaso que Brookie le abrió voluntariamente la puerta de su hogar a entidades de bajo astral? Dime qué piensas. Si el caso de Brookie te perturbó por la forma en la que la entidad puede manipular objetos físicos en su entorno, el siguiente material te hará pensar 2 veces antes de volver a mirar tus viejos álbumes familiares. A veces las entidades no hacen ruido, simplemente se quedan ahí, posando, esperando a ser descubiertas años después. Corría el año del 2006, una típica fiesta de cumpleaños, la festejada acompañada de sus padres y su hermano. Sonríe a la cámara, y quien captura este momento aparentemente perfecto es su tía. Durante años esta fotografía descansó en un cajón, siendo un simple recuerdo de un día feliz. Nadie, absolutamente nadie en esta habitación, notó que tenía un invitado extra. No fue sino hasta que la familia volvió a sacar el álbum, mucho tiempo después, que el terror se hizo presente. Justo ahí, oculto en el fondo, detrás de la familia. Los escépticos más duros pueden apresurarse a decir que simplemente es un caso de pareidolia, pero nuestro cerebro, jugándonos una mala pasada, buscando rostros humanos donde solo hay sombras y texturas. Eso me pone a pensar mucho en esta fotografía. Mírala detenidamente. Observa sus facciones pálidas, la forma en la que parece estar asomándose de manera casi sigilosa, prestando atención al evento. ¿Qué es eso? ¿Acaso es el espíritu de un niño del más allá, atraído por la energía de las risas y la celebración de otro infante? ¿Crees que sea un simple fallo de cámara? ¿O de verdad había algo acechando a esta familia desde la oscuridad de su propia casa? Como siempre, la última palabra la tienes tú. Si creías que el peligro de estas fechas solo se echaba a los más pequeños en las fotografías antiguas, prepárate. Las entidades de bajo astral no discriminan edad. Lo único que buscan es que sea energía pura,
y el siguiente video es la prueba más aterradora de ello. En este metraje vemos a una familia reunida festejando el cumpleaños de la madre. Todo transcurre con normalidad, alegría, cantos, pero observa lo que ocurre unos segundos en el clip. Centra tu vista en el espacio oscuro, justo detrás de la festejada. Ahí está la figura pálida, desencajada, una mirada perturbadora de una mujer asomándose, que aparece de la nada. Por supuesto que muchos van a argumentar que hoy en día es fácil hacer un montaje con aplicaciones de celular, utilizando IA. En el mundo de la investigación paranormal, hay una regla no escrita. Los momentos de transición, como un aniversario de vida, actúan como fisuras energéticas. Espíritus parasitarios y entidades obscuras se sienten irresistiblemente atraídas por la alta vibración y la alegría de estas familias. No parecen celebrar, simplemente se filtran en tu casa para consumir tu energía, alimentándose del momento exacto en el que te sientes más seguro y feliz. Así es, donde más bajas la guardia. Quiero que la mires una vez más a los ojos. ¿Crees que esto es un simple truco de edición? ¿O de verdad estamos ante un parásito astral acechando a una madre en su propia casa? ¿Cuál es tu teoría? Deja tu comentario. Quiero saber, ¿tú qué opinas? Hasta ahora hemos visto presencias que ya se encontraba dentro de las casas. Pero ¿qué pasa cuando la amenaza aún no cruza este umbral? ¿Qué sucede cuando el terror se queda al otro lado del cristal, simplemente observando, esperando el momento perfecto? El siguiente video nos transporta a los primeros años de los 2000. Otra celebración familiar, risas, pláticas cruzadas y esa clásica calidez de las reuniones de antes. Todo parece un recuerdo entrañable, perfectamente normal. Sin embargo, hay un detalle espeluznante y absolutamente perturbador que nadie nota. Quiero que prestes atención al siguiente clip y pon atención al fondo de esta toma. Fija tu mirada en la ventana detrás de aquellos jóvenes. Semua suara apa? Justo ahí, una figura oscura, definida, asomándose desde la negrura del exterior. Si aclaramos la imagen, los detalles te van a helar la sangre. Se puede ver de forma distinguida unos ojos, una nariz definida, una especie de boca, un rostro cadavérico, que parece incluso que la entidad se está apoyando en la ventana, con una actitud de total acecho, observando fijamente hacia donde están los niños. Muchos piensan que puede ser una ilusión óptica, alguna especie de filtro en este metraje, que pudiera haber manchado la toma. Pero el trasfondo de esta familia lo cambia absolutamente todo,
Investigando al respecto de este video, se comenta que los padres llegaron a relatar posteriormente que durante años sus hijos solían quedarse mirando hacia la nada, apuntando con un dedo a rincones oscuros en medio de la noche, justo antes de dormir. Y lo más aterrador, el fenómeno los ha perseguido incluso al mudarse a otra ciudad. Míralo bien, esta mirada vacía de aspecto malévolo que atraviesa el cristal. ¿Crees que era solo el reflejo de un familiar o una entidad de bajo astral que estaba adherido a ellos y estaba esperando a que los invitados se fueran? Te leo en los comentarios. Las entidades que hemos analizado hasta ahora parecían tomarse su tiempo, acechando pacientemente desde la oscuridad a través de un cristal. Pero existe otra clasificación de intrusos de bajo astral, aquellos que no quieren ser detectados. Este clip es muy corto, pero nos muestra el emotivo festejo de una abuela, una familia que le está cantando al unísono, esperando el momento exacto en el que soplen las velas del pastel. Todo es amor, todo es celebración. Nadie en esta habitación sintió frío, ni siquiera escuchó pasos fuera de lugar. Todo este terror no se manifestó esa noche, o al menos es lo que se creía, porque días después, la verdadera pesadilla comenzó, cuando la familia compartió todos los recuerdos a través de redes sociales. Muchos usuarios, amigos y familiares que vieron estas fotografías y estos videos empezaron a llenar los comentarios, advirtiéndole a la familia. Todos habían notado un detalle macabro en un clip. Presta mucha atención al fondo de la toma, justo a espaldas de la abuela. Una figura humanoide, densa, negra, carente de rasgos faciales, cruza corriendo el fondo de la habitación a velocidad completamente normal, desapareciendo en cuestión de segundos. ¿Acaso fue un niño de la familia corriendo a obscuras? Quizá una especie de basura que pudiera afectar al lente del celular. En el estudio de lo paranormal, a este fenómeno específico se le clasifica dentro de la terrorífica categoría de la gente sombra, o en inglés, Shadow People. Diversos investigadores y teóricos sugieren que los espíritus no están confiados a una simple forma. Se manifiestan como una aparición blanca, quizás a veces detallada, a veces oscura, pero requiere una cantidad colosal de energía. Por lo tanto, al adoptar una forma de masa oscura, logran conservar esa energía y obtener una movilidad casi antinatural, lo que les permite desplazarse rápidamente por nuestro plano físico. Algunos consideran que la gente sombra son simples observadores, pero otros afirman que se trata de entidades obscuras e incluso demonios buscando presas vulnerables. Mientras la abuela celebraba un año más de vida, algo que no pertenece a este mundo corría libremente a sus espaldas. ¿Crees que la familia siga viviendo tranquila después de haber captado esta terrible entidad? Si la velocidad hiperactiva de la gente sombra te dejó sin aliento, el siguiente caso te va a demostrar que a veces el mal no necesita correr para poder alcanzarte. A veces el terror se queda completamente inmóvil, posando a tu lado, esperando años en el fondo de un cajón, para que por fin te des cuenta de su existencia. A simple vista, en esta postal perfecta, una familia reunida celebrando un cumpleaños, caras sonrientes, abrazo, la inocencia del momento capturada para siempre. Durante años, esta fotografía fue solo eso, un recuerdo feliz, pero mira más de cerca, detrás de ellos, lo que debería ser un fondo vacío, hay una especie de mancha grisácea, algo que no cuadra con la iluminación del cuarto. Al acercar la imagen,
y alterar levemente el contraste. La mancha toma forma, el rostro pálido, perturbador y asomado de una niña que nadie en esa familia conoce. Para una mente racional, la explicación es sencilla. Es una fotografía que te diría que se trata de algún tipo de error de las cámaras, antiguos barridos, una doble exposición. Alguien podría asegurar que simplemente se trata de pareidolia, como ya lo he mencionado. Recuerda, el cerebro humano es muy complejo. Sin embargo, dentro de la investigación paranormal, hay una regla no escrita, un conocimiento fundamental que hiela la sangre. En el mundo espiritual, casi nunca se trata realmente de un niño. En demonología, los expertos en ocultismo advierten que las entidades más obscuras de bajo astral suelen tomar la forma de infantes inocentes, una especie de táctica de depredador. Adoptan esta figura para no generar rechazo, bajando las defensas psicológicas de la familia y de la propia festejada para poder adherirse a su energía, alimentándose de ella. Ese rostro grisáceo asomándose en la penumbra, quizás es solo una falla de rollo fotográfico, o posiblemente la familia inmortalizó sin querer a un parásito demoníaco disfrazado de niña. Si los espíritus imitadores que acechan en las sombras te parecen aterradores, lo que verás a continuación te quitará las ganas de volver a celebrar tu cumpleaños en casa, porque a veces las entidades no se conforman con observar el silencio. A veces, la energía de tu fiesta los puede enfurecer. En el siguiente clip todo es felicidad. Una familia festeja junta. La cámara graba el ambiente festivo, pero de la nada, el caos se desata frente a todos los presentes. This is Christina's birthday party, and everyone at it, there's Brianna, her little cousin, there's Haley, her other cousin, and there's her daddy Tommy, hello, and here's her Aunt Misty, and here's her Uncle Joey. What up with it? What up with it? Alrighty, let's go with this. Daddy lighting the candles. So we can get you that cake on camera, so we can remember your party, and we'll get the happy Birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, dear Chrissy. Happy birthday to you. Yay! You gonna blow that? Yeah. You gonna cut the cake that long, or you want me to? Go ahead, I'm running the camera. Alrighty. Daddy's cutting the cake. Did you like the bicycle and stuff you got for your birthday? Oh my God, Tommy, it's gonna start again. Oh my God, dang no. It ain't gonna mess everything up. He's gonna mess this up for everybody now. Come on, Sissy. Come on, baby, come on. I don't know what's gonna happen. Come on. It's ridiculous. Heck, I'm sorry, baby. Seems like it's messing everything in 4 seconds. It's okay. It'll be alright. God, I can't. We should have had this at Jerry's house. Okay, it might not It's do just anything else, okay? this stuff is starting again. I'm sorry, sweetie. You okay? I'm so sorry. God damn! Oh God! What the hell is going on? Go to the front room. Go to the front room. Let's go. Oh God! Oh my God! Miss Nick, let's get out of here. Come on. Observa con atención. El grifo de agua se abre por completo, sin que absolutamente nadie lo toque. Pero esto solo fue una advertencia. Segundos después, la actividad física estalla frente a los invitados. Objetos cotidianos comienzan a moverse solos y a salir volando por los aires con una violencia incomprensible. Es bien sabido que cuando fenómenos pasan de ser simples ruidos a una manipulación agresiva, el lanzamiento de objetos pesados por el aire, estamos viendo la etapa más avanzada y peligrosa de una infestación poltergeist. A lo largo de la historia, diversas culturas ocultistas han advertido que los días de transición mayor, como la fecha de tu nacimiento, funcionan como portales abiertos que dan la bienvenida a espíritus de bajo astral. Estas entidades no soportan la alta vibración de energía humana. Se alimentan de la energía generada por la congestión de aquellos invitados y de todas las manifestaciones negativas. Por eso, para ellos, manifestarse físicamente y destruir toda energía positiva de esta celebración es beneficiosa. Míralo bien. La sorpresa en el pánico de los invitados parece ser genuina. ¿Crees que estamos ante la furia incontrolable de un poltergeist real, desatado por la energía del cumpleaños?
¿O es un video finamente elaborado por esta familia para volverse virales en internet? Deja tu teoría en los comentarios. Hasta ahora hemos visto cómo la energía de un cumpleaños puede atraer entidades al interior de una casa. Pero ¿qué ocurre cuando el festejo no es para una persona viva? ¿Pero qué sucede cuando algo invisible decide celebrar su propia fiesta en medio de la madrugada, aterrorizando a toda una comunidad? Ahora nos vamos a trasladar a un escenario completamente distinto y desconcertante. A altas horas de la madrugada, diferentes vecinos de una zona comenzaron a saturar las líneas de emergencia, con llamadas llenas de pánico e incomodidad. El motivo es que desde las 11 de la noche, el silencio del vecindario fue desgarrado por la melodía de cumpleaños feliz, sonando a todo volumen desde los altavoces de una escuela primaria local. Una canción que se repetía de forma de loop, que no dejó de sonar hasta las 4 de la mañana. Al llegar los bomberos al lugar, esperaban encontrar a un grupo de adolescentes haciendo algún tipo de broma de mal gusto. Sin embargo, al inspeccionar el perímetro, la sangre les heló. La escuela estaba completamente clausurada. El candado principal seguía cerrado por fuera, y tras una exhaustiva revisión del inmueble, se confirmó lo impensable. No había absolutamente nadie dentro capaz de encender los equipos de sonido. Se me quedo aquí, si necesita algo lo pido, ¿vale? Vale. ¿Puede ser que sí, no? Sí. ¿La herramienta? La herramienta, la caja. Vale, y vamos a cogerla. Vamos a pensarlo. Nadie accionó los interruptores. Durante 5 horas ininterrumpidas sonó esa canción, resonando en la oscuridad de los pasillos, alimentando la paranoia de todos los vecinos cerca. Este tipo de espectros de espíritus son atrapados entre la vida y la muerte. Quizá, a menudo pueden quedar ligados a un lugar, pero las entidades más oscuras suelen utilizar estos estímulos auditivos inocentes como una especie de caja de música o juguetes, utilizando canciones infantiles para generar terror psicológico y alimentarse de la energía del miedo de los humanos. Quizás hacer sonar esta canción a todo volumen, sin presencia física, requiere una cantidad de energía aterradora. ¿Será acaso el espíritu de algún niño que perdió la vida y decidió que era su momento de festejar en los pasillos vacíos? ¿O era una entidad de bajo astral, burlándose de la tranquilidad del vecindario? ¿Qué harías si te despiertas a las 3 de la mañana y escuchas afuera de tu casa, desde tu ventana, esta canción, en medio de la nada? El caso de la escuela nos demostró que las entidades pueden apoderarse del lugar entero, pero a veces el mal prefiere operar en silencio, infiltrándose en un círculo tan íntimo y posando junto a ti, sin que te des cuenta. En esta ocasión nos vamos a trasladar hasta Argentina. Una familia que celebraba. Lo que ves en pantalla es una típica fotografía de cumpleaños. Una familia posa unida, sonriendo, para inmortalizar el festejo. A simple vista no hay nada fuera de lo común. Pero esta imagen, que ha causado terror extremo tras viralizarse en el canal de TikTok del usuario La Huella del Terror, esconde un detalle muy espeluznante. Observa al fondo entre la oscuridad y esos tonos verdosos. Se recorta la silueta clara y aterradora de lo que parece ser una niña espectral, una especie pálida que observa fijamente a la familia. Cuando una entidad infantil irrumpe en un momento de festejo, no siempre se trata de un demonio imitador. A veces se puede tratar de almas encerradas en este mundo que no lograron cumplir su propósito en la vida.
y dominadas por la envidia o un arraigo, se manifiestan en los cumpleaños para incomodar o quizás absorber un poco de felicidad de los seres vivos. El impacto de descubrir que un parásito astral en tu propia foto puede ser muy devastadora. En casos similares que se han vuelto virales, el terror psicológico es tan fuerte que los propios niños festejados terminan pasando la noche escondidos en sus habitaciones o quizá durmiendo junto a sus padres, incapaces de dormir al pensar que qué era aquello que los acechaba a sus espaldas el día de sus cumpleaños. Dime qué piensas de esta foto en los comentarios. Hemos llegado a la última evidencia de nuestro recorrido. Hasta ahora hemos visto objetos volando, apariciones estáticas y sombras escurridizas, pero el último metraje desafía cualquier clasificación, porque lo que vas a ver a continuación no sabe cómo ser humano. Este video nos llegó directamente de la comunidad. Fue enviado por una seguidora al reconocido canal de misterio Breakman. Observamos una reunión familiar de cumpleaños, bastante concurrida. Todo fluye de maravilla, nadie sospecha nada, pero quiero que prestes mucha y extrema atención a los últimos segundos del video, justo al fondo del pasillo. ¿Lo viste? Una figura humanoide que cruza por detrás de todos, pero quiero que la mires bien. Su forma de caminar es antinatural. Sus movimientos son erráticos, rígidos, con muy poca articulación en las rodillas y en los brazos. Parece un movimiento más robotizado. Hay una concepción en demonología obscura que se cree que las entidades parasitarias de bajo astral a veces intentan manifestarse imitando la forma humana para poder caminar entre nosotros durante grandes congregaciones. Sin embargo, al carecer de la naturaleza biológica, no saben cómo replicar nuestra fluidez. El resultado puede ser una pesadilla, un movimiento torpe, tieso, espeluznante, un depredador usando un disfraz que simplemente no sabe cómo manejar. Que una aberración con estas características haya caminado a tan pocos metros de esta familia sin que nadie lo notara en el momento es simplemente muy aterrador. Míralo una vez más. ¿Crees que estamos ante la evidencia más pura y real en este top o hay alguna explicación lógica para esa forma de moverse? La última palabra es tuya. Quiero que lo dejes en los comentarios. ¿Tú qué opinas? Si el video de hoy te perturbó, asegúrate de suscribirte, activar la campanita y dejar tu like para que el algoritmo te siga mostrando nuestro contenido. Este ha sido el archivo negro de hoy. Recuerda, la próxima vez que apagues las velas de tu pastel y todo se quede a oscuras, en ese microsegundo, asegúrate de revisar muy bien quién está parado detrás de ti.